Ser adolescente es un momento complicado de la existencia humana. Se buscan caminos que por lo general nos llevan a lugares equívocos. Tendrán que entender que soy adolescente, una joven adolescente. En mis pensamientos solo está presente una cosa: el amor. Mi primer amor era un chico de la escuela, pero su imagen iba a ser borrada de mi mente gracias a la insensibilidad de mi madre, por mandarme meses al campo de mis abuelos sin poder ver a nadie de la escuela. Está claro que ella nunca se enamoró. Mi vida era como la de la mayoría de las chicas de mi aula. Durante el año escolar vivía en el pueblo, pero el primer día de vacaciones ya estábamos rumbo a la casa de campo de algún pariente. Podía ser abuelo, tío o algún parentesco, alguno desconocido. Sé, porque soy adolescente, que las historias de amor no nacen en los campos. Esto es por una simple razón: entre una estancia y la otra separan a las almas que las habitan hectáreas y hectáreas de maíz, trigo, soja o el cultivo que sea que se siembre. Y como buen adolescente, en lo único que pienso desde que me despierto hasta que me voy a dormir es en encontrar al amor de mi vida. Una vez ya instalada en la estancia de mis abuelos, mis días eran siempre iguales. Algunos días ayudaba con la quinta, otros les daba de comer a los animales y algunos otros aprendía y ayudaba en la cocina. Estos eran mis días felices. La abuela era una excelente cocinera y muy buena maestra, pero en lo que realmente era la mejor de todas era en contar historias. Muy pocas eran de amor, pero esas eran las que más me gustaban, y cada vez que las oía soñaba con mi propia historia de amor. Me di cuenta con el correr de los años que la abuela sabía que esos eran los relatos que me gustaban más, los de amor incondicional y eterno. Así que, con una historia inicial entre dos desconocidos que se cruzaban de casualidad, iba variando año tras año los lugares donde se conocían o las actividades que los llevaban a conocerse, y aún estando consciente de su engaño, jamás se lo dije y tampoco me negué a escucharla. Una tarde, mientras mi tarea consistía en regar las flores que adornaban la entrada al campo, entrada que estaba a 100 metros de la casa, muy concentrada en mis pensamientos de lo innecesario que era la actividad que estaba haciendo, ya que nadie pasaba por la calle y por ende nadie veía las flores, casi muero del susto cuando una voz muy masculina me pide una taza de azúcar. Mi respuesta fue pobre. Solo pude soltar un sí, bajito y seco. Caminé esos 100 metros hasta la casa como si fueran 1000 kilómetros. Estaba totalmente sorprendida. Llené la taza de azúcar y cuando iba saliendo escuché a la abuela decir algunas palabras, pero no la oí. Estaba impactada con el hombre de voz imponente. Decidí guardar mi pequeño encuentro solo para mí, y con dolor acepto que me olvidé de él con gran rapidez. Los preparativos en los días previos a la Navidad me ocupan el día y los pensamientos. Una tarde, ya pasada la Navidad, volviendo a mis tareas habituales, mi abuelo me pidió que vaya a buscar a Galope, su caballo. Se había soltado y lo necesitaba para ir hasta la estancia vecina. Estuve como loca buscando a ese animal. Por suerte lo encontré a una distancia considerable de la casa. Volví disfrutando de no tener que caminar. Estando a pocos metros de la estancia, divisé a una persona parada en la tranquera, y en ese preciso instante mis recuerdos volvieron. El hombre de voz imponente estaba ahí. Me acerqué y él volvió a pedirme una taza de azúcar. Fui hasta la estancia, até el caballo, busqué el azúcar y fui al encuentro de mi hombre misterioso y hermoso. Le pregunté cuál era su nombre y expresé muy efusivamente que nunca antes lo había visto por ahí. Me respondió que se llamaba Mario
y que estaba haciendo el servicio militar, así que poco volvía a su casa. En este mes le daban permiso para que esté en las fiestas con su familia. Y sin acotar nada más, me saludó y se fue. La abuela notó el cambio en mí cuando entré a la casa, pero no quiso preguntar demasiado. Sabía que era preferible esperar a ver si ese estado permanecía unos días y luego sí hablar. Ella entiende muy bien a los adolescentes. Un día antes de fin de año no aguanté y le conté todo lo que había pasado. Quería saber más sobre Mario, pero la respuesta no fue la que yo esperaba. La abuela decía que no conocía a ningún Mario. La familia que vivía en la estancia vecina, hacia la derecha de la nuestra, tenía 5 hijas. 3 ya habían formado familia y no vivían más en el campo. Pero la abuela sabía que solo una de ellas tenía un hijo y que éste tenía más o menos 4 años. Imposible que sea mi hombre. En la estancia que quedaba hacia la izquierda de la nuestra vivió un matrimonio, ambos ya mayores. Tuvieron 2 hijos que también eran grandes, pero que no vivían con ellos y hasta el momento no tenían hijos. La respuesta de la abuela no me gustó demasiado, pero decidí dejar el tema ahí y crucé los dedos para poder verlo una vez más. El mes de la fiesta ya estaba terminando y como un milagro del cielo, esa próxima vez llegó y me encontró regando las flores nuevamente. Le expresé que me parecía raro verlo, ya que estábamos a mediados de enero y creía que él volvía a sus obligaciones luego de las fiestas. Él comenzó a recitar una respuesta que ciertamente no escuché, ya que justo la vi a la abuela fuera de la casa y comencé a hacerle señas muy disimuladas para que se acerque y conozca a Mario. Al fin me vio. Él seguía hablando de no sé qué. Le hice una seña a la abuela muy sutil para que se acercara. Y cuando ella estuvo a metros de nosotros, la voz se apagó y mi hombre había desaparecido. Nada explicaba lo que estaba pasando. Nada explicaba que él desapareciera sin dejar rastros. La abuela me consoló diciendo que tal vez hacía mucho calor y que eso me confundía y veía cosas que no eran reales, como si este hombre fuese una alucinación. Los días pasaron, no había rastros de mi hombre y sentí en lo profundo de mi ser que él ya no iba a volver a pedirme la taza de azúcar. Enero llegó a su fin, era media mañana, el domingo se presentaba nublado. Mi abuelo preparaba el caballo para ir a buscarle a la abuela, que estaba en el campo de los vecinos viejitos. Ella ayudaba a la mujer de la casa con su marido que estaba enfermo, porque la abuela sabía muchísimos remedios caseros para todas las enfermedades, diría yo. Cuando los vi llegar, sentí que algo andaba mal. La cara de la abuela es muy transparente. Se bajó del caballo y me pidió que me sentara a su lado. Era el momento de sus relatos. María y Antonio, como se llamaban los viejitos de la estancia vecina, siendo muy jóvenes tuvieron un hijo. Era un niño hermoso. Creció muy obsesionado con las hormigas. Él tenía un juego que solo compartía con su madre. Le pedía una vez por semana, como si fuese un desconocido, una taza de azúcar, que luego usaba para atraer a las hormigas. El niño creció y tuvo que dejar su casa porque fue reclutado por el ejército. Un año, una semana antes de la Navidad, le llegó una carta a María informando que en una simulación de combate, su hijo, que en ese momento tenía 18 años, más o menos, había sufrido un accidente
perdiendo la vida. El cuerpo fue traído a la estancia y sus restos descansaban bajo uno de los árboles más grandes del patio. La historia de la abuela podía tratarse de mi hombre, pero me aferré a la idea de que estaba añadiendo datos, como solía hacer en algunas ocasiones. Entonces decidí no cuestionar y dejé que terminara el relato. Se desmoronó mi mundo cuando la vi sacar una foto del bolsillo, y en ella la cara de mi amado me miraba sonriente. Mis ojos no daban crédito de lo que veía. El hombre al que le di 2 tazas de azúcar y con el que charlé una tarde de verano en una estancia en el medio de la nada, era un fantasma.